Estamos ya acercándonos a la continuidad de la lectura del Evangelio según San Juan en el capítulo 6, versículos 24 al 35. En aquel tiempo, cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, se embarcaron con los botes y se dirigieron a Cafarnaúm en busca de Jesús. Lo encontraron a la otra orilla del lago y le preguntaron: Maestro, ¿cuándo llegaste aquí? Jesús les respondió: Les aseguro que no me buscan por las señales que han visto, sino porque se han hartado de pan. Trabajen no por un alimento que perece, sino por un alimento que dura y da vida eterna, el que les dará el Hijo del Hombre. En él Dios Padre ha puesto su sello. Le preguntaron: ¿qué tenemos que hacer para trabajar en las obras de Dios? Jesús le contestó: la obra de Dios consiste en que ustedes crean en aquel que Él envió. Le dijeron: ¿qué señal haces para que veamos y creamos? ¿En qué trabajas? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: les dio a comer pan del cielo. Les respondió Jesús: les aseguro, no fue Moisés quien les dio el pan del cielo. Es mi Padre quien les da el verdadero pan del cielo. El pan de Dios es el que baja del cielo y da la vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre de ese pan. Jesús les contestó: yo soy el pan de la vida, el que viene a mí no pasará hambre, el que cree en mí no pasará nunca sed. Hasta aquí el relato del Evangelio. La escena del final del Evangelio del domingo pasado marcó la cima del éxito en Jesús, según criterio de los hombres. Una gran multitud lo aclamaba y movía por entusiasmo incontenible, trató de llevárselo para proclamarlo rey. Lo que parecía un triunfo fue en cambio el más decepcionante de los resultados para Jesús. La prueba de que no había logrado hacer que comprendieran el signo. Su gesto había sido malinterpretado. Había propuesto compartir y ellos habían entendido una cómoda multiplicación del alimento. Para reflexionar sobre la forma de hacer comprender a la multitud el gesto del pan, Jesús se retira a la montaña. Juan 6:15. Pero al día siguiente todos se ponen de camino siguiendo sus pasos, y alcanzando en Cafarnaúm le preguntan: ¿y maestro, y cuándo llegaste aquí? Jesús no responde a la pregunta que le ha sido puesta, sino a la verdadera, la de que todos hubieran querido preguntarle. ¿Para repetir hoy el milagro? Seguramente era la pregunta de fondo. ¿Nos asegurarás el pan para siempre? Y va derecho al núcleo del problema. Les aseguro, dice Jesús, que no me buscan por las señales que han visto, sino porque se han hartado de pan. Trabajen no por un alimento que perece, sino por un alimento que dura y da vida eterna. Se ha dado cuenta que lo buscan no porque tengan hambre de su palabra, porque quieran profundizar su mensaje y ser ayudados a comprender el gesto que ha cumplido. Esperan solamente continuar teniendo pan en abundancia gratuitamente, sin trabajar. La primera parte del texto, versículos 24 al 27, Jesús comienza por disipar la confusión que se ha creado. No ha venido a transformar con varita mágica las piedras en pan, sino para enseñar que el amor y el compartir producen pan en abundancia.
Después acompaña a sus oyentes a subir al primer peldaño de la fe, de la admiración y gratitud por el pan recibido, y a continuación el siguiente, más alto, el de la comprensión del mensaje contenido en el don que ha dado. En la incomprensión de la gente de Cafarnaúm, el evangelista intenta que todo cristiano, leyendo entre líneas, descubra su propia incomprensión. Se dirige pues al creyente y le invita a preguntarse por qué motivo busca al Señor, por qué reza y recurre a Él, por qué es un cristiano practicante. Muchos, como los que han sido testigos del milagro de los panes, deberían admitir que les mueve la secreta esperanza de obtener de Jesús el alimento que perece. Gracias especiales, milagros, salud, bienestar, éxito, protección contra las desventuras. La proliferación en ciertos sectores de la iglesia de prácticas afines a la magia para conseguir curaciones y asegurarse el favor del Señor prueba que el malentendido sobre el pan que Jesús ofrece pues es siempre actual. Tampoco la mujer samaritana entendía que el maestro le ofrecía un agua diferente del pozo. ¿Cuál es entonces la comida que dura para la vida eterna? En el Evangelio del domingo pasado se nos escapó un detalle. Al principio del relato habían panes y peces. Después estos últimos extrañamente desaparecen y toda la atención se concentra en el pan. Incluso al final, después de la recogida de los 12 canastas del pan sobrante, era de esperarse pues una alusión a los peces. En vez, nada. No ha aparecido ni serán recordados en el discurso de Jesús. El simbolismo de los 5 panes y los 2 peces resulta inmediatamente claro para quienes conocen el lenguaje bíblico y recuerda las palabras de Moisés. El hombre no vive solo de pan, sino de todo lo que sale de la boca de Dios. Deuteronomio 8:3. Y la invitación dirigida por la sabiduría de Dios a los desviados. Vengan a comer mi pan. ¿Por qué gastan dinero en lo que no alimenta y el salario en lo que no deja satisfecho? Isaías 55:1. He aquí el pan del Señor, su palabra, su enseñanza, pan de la vida, son los 5 libros del Pentateuco, la Torá. Y los 2 peces son el acompañamiento del pan. Representan las otras 2 series de los libros sagrados de Israel, los profetas y los otros escritos, que servían de complemento a la Torá y que ayudaban a comprenderla y asimilarla mejor. Ahora queda solamente el pan en la barca, anota Marcos. Los discípulos no tenían más que un pan. Marcos 8:14. Jesús, en cuya palabra está presente todo el alimento que Dios ha dado a su pueblo. Quien tiene a Él no necesita otro pan, no tiene necesidad de otras revelaciones. Jesús quiere comprender este simbolismo a sus oyentes, quienes, por el contrario, se obstinan en pensar solamente pues en el alimento material. ¿Cómo se alimenta uno de este pan? ¿Qué debemos hacer? Piden a Jesús las multitudes de Cafarnaúm. La respuesta viene dada en la segunda parte del texto. No muchas obras, sino una sola. Creer en aquel en quien el Padre ha enviado. No se requiere otra cosa. En el Evangelio de Juan no se encuentra nunca la palabra fe, tan requerida por Pablo. Se utiliza siempre el verbo creer, que indica el acto vital de quien confía sin condiciones en la palabra de Jesús, de quien acoge su evangelio y lo asimila, como ocurre pues con el alimento.
El Evangelio ha sido escrito para que crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida por medio de Él. Quien cree de esta manera tiene la vida en el eterno. No es suficiente estar convencidos de que Jesús ha existido, de que fue un gran personaje, que ha predicado el amor y dicta normas sabias de vida. También los ateos están convencidos de todo esto. Cuando la novia declara creer en el propio esposo, intenta decir que se fía ciegamente de él, que comparte sus opciones, que está dispuesta a jugarse la vida con él, segura de que con ningún otro podría ser feliz. Jesús pide esta confianza incondicional. Esa es la razón por la que los judíos, antes de otorgársela, exigen de él una prueba concreta, un gran milagro. No es suficiente el hecho de los panes, porque Moisés ha hecho mucho más. No dio el maná solo para una comida y solo para 5,000 hombres, sino que ha alimentado a todo un pueblo por 40 años. Pero Jesús aclara: no fue Moisés a dar el pan del cielo, sino que ha sido mi Padre el mismo que da hoy al mundo, no ya el maná, comida que alimenta una vida destinada a perecer, sino el verdadero pan del cielo, el que da la vida a la humanidad entera. El maná pues se deterioraba, como se oxidan o son robados por ladrones los tesoros acumulados en este mundo. El pan de Cristo no perece, se recoge en canastas y conservado viene redistribuido siempre íntegro y sabroso a cualquier persona con hambre. Este es el pan del cielo, porque Jesús no lo da inmediatamente a todos. En la última parte del pasaje evangélico, los versos 34 al 35, se da la respuesta a estas preguntas. Danos siempre de ese pan, le pide la multitud. Una frase similar fue pronunciada también por la samaritana: dame de esa agua. La mujer no entendía cuál era el agua prometida por Jesús y seguía pensando en la del pozo. Hoy, pues, hay muchos que caen en la misma equivocación, no logran apartar su pensamiento del pan material. Jesús aclara: yo soy el pan de vida, el que a mí viene no pasará hambre y el que cree en mí nunca pasará sed. La Biblia a menudo usa imágenes de hambre y sed para indicar la necesidad de Dios. Mi alma está sedienta de Dios, del Dios vivo, cantaba el salmista, Salmo 42:3, y Jeremías confesaba al Señor: cuando recibía tus palabras las devoraba, tu palabra era mi gozo y mi alegría íntima. Jeremías 15:16. El hombre anhela la vida y todo lo que favorece y le alimenta. En esta búsqueda de alimento, por desgracia, frecuentemente se engaña, porque como enseñan los sabios, para el hambriento hasta lo amargo es dulce. Proverbios 27:7. El único pan que satisface la necesidad de felicidad es la palabra de Cristo, su evangelio, y no el maná del desierto. Es el pan que ha bajado del cielo, pero para que pueda comunicar la vida no debe ser solamente un texto para ser leído y evaluado fríamente, como se hace con los dichos de los sabios del pasado, sino para asimilarlo como el pan que se convierte en vida de quien lo come. Estas afirmaciones de Jesús no se refieren todavía a la Eucaristía. El pan es el mismo en cuanto palabra de Dios. Entonces la primera parte suena un poquito así como a la misa. La primera parte es la lectura de la palabra y la segunda parte directamente la consagración eucarística.
Así también pareciera ser este texto. Bien, les invito pues a asistir a la Santa Misa para escuchar la homilía propia de este domingo. Gracias por su atención.